colombianos, atención, la prensa de Colombia y la FLIT está contra Gustavo Petro, mejor dicho, le han llovido críticas porque el presidente Gustavo Petro responsabilizó a la prensa por haber enviado a Laura Sarabia a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el hospital dijo que no había tales cuidados intensivos, pero que sí había estado pues en esta clínica siendo atendida y fuera de peligro. Y él responsabilizó atribuyéndole al ex vicepresidente Francisco Santos la orientación de la Fundación para la Libertad de Prensa, a la que el político de ultraderecha renunció hace 22 años. Y pues habló su actual presidenta, pero vamos a ver el informe, qué fue lo que pasó, y definitivamente hay unos medios que con mentiras, con señalamientos, sin pruebas, pues atacan a funcionarios del gobierno Petro, como es el caso de María Jimena Duzán, que en las últimas horas, pues muchos periodistas han expresado solidaridad con ella porque, según pues la ha atacado Gustavo Petro y la ha estigmatizado porque le hizo unas preguntas a Laura Sarabia sobre su patrimonio, sobre la relación con su hermano y sobre presunta burocracia que han entregado en el gobierno sin ninguna prueba, ¿no? Vamos a escuchar el informe y nos vamos a dar cuenta cómo empezaron a atacar pues varios periodistas a Gustavo Petro y él no se quedó callado, sino también respondió. Ayer el presidente Petro responsabilizó a la prensa por haber enviado a Laura Sarabia a una unidad de cuidados intensivos. El hospital dijo que no había tales cuidados intensivos y la FLIP protestó por la estigmatización, pero el presidente remató con un trino. Miguel Ángel. Mónica, le respondió atribuyéndole al ex vicepresidente Francisco Santos la orientación de la Fundación para la Libertad de Prensa, a la que ese político de la ultraderecha renunció hace 22 años. Hablamos con su actual presidenta. Ayer el presidente Petro ponía en conocimiento la situación médica de su mano derecha, Laura Sarabia, quien según él ha sido objeto de ataques de los medios de comunicación y la oposición. Aquí no pudo acompañarnos Laura Sarabia, la directora del DAPRE, porque tuvo que ser hospitalizada en el día de ayer. Llegó incluso a cuidados intensivos. Ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado, volviendo las noticias sin investigar. La clínica Contes pidió un comunicado en el que desmintió la gravedad de la enfermedad de la directora del DAPRE. La señora Sarabia está bajo la observación de nuestro equipo médico y asistencial. Se encuentra estable y su condición de salud no compromete su vida. Según Petro, las denuncias contra el hermano de Laura Sarabia fueron infundadas y tienen repercusiones psicológicas y legales. Pasan por la faja la honra de una persona, de un muchacho que nada tiene que ver con nosotros, simplemente para tratar de hacer ver al presidente como un corrupto. Y esto es lo que se ha encargado Vicky Dávila, se ha encargado diferentes medios como Blue Radio, la FM y todo, ¿no? Volver una noticia por un rumor sin pruebas y demás, como lo han hecho con la chuzada supuestamente a magistrados y algunos senadores, pero hasta el momento nada de nada, ¿no? Esto lógicamente debe ponérsele un freno, porque si la FLIT no lo hace, pues debe haber unas consecuencias legales frente a esto. Y pues claro, se ofendió María Jimena Duzán porque la señora Laura Sarabia interpondrá una pues queja civil contra esta periodista, ¿no? Ellos se creen con el derecho, basándose en la libertad de expresión y demás, de atacar al quien sea del gobierno de Gustavo Petro con tal de perjudicar pues al presidente, ¿no? Que no lo soy, ni lo seré. La Fundación para la Libertad de Prensa protestó por la acusación pública de Petro. El presidente respondió atacándola. ¿Y cuándo la FLIP de Pacho Santos defenderá a la ciudadanía contra la calumnia vestida de información? Según la presidenta de la FLIP, Ana Cristina Restrepo, los mensajes de Petro hacen ver que en Colombia no se respeta la libertad de prensa. Pues este tipo de expresiones del presidente pueden ser miradas como presiones a la justicia. ¿Por qué? Porque en la medida en que el presidente se esté manifestando contra quienes defienden la libertad de prensa, pues todos estos casos de acoso judicial pues pueden sentir una forma de presión en los casos que están llevando. Y recordó que la FLIP no debe ni tiene algún sesgo político, con lo que han buscado un acercamiento con el mandatario para garantizar sus funciones. Hemos buscado encuentros con el presidente Gustavo Petro, al menos en 3 oportunidades no ha sido posible y ha sido por cosa de él. Nosotros inclusive hemos apelado a organismos internacionales. La FLIP reveló que durante el gobierno Petro han sido asesinados 5 periodistas y ese tema debería ser la discusión central con el gobierno para proteger el periodismo en Colombia. ¿Cómo les parece, señores, esto de la FLIT, no? Pues inmediatamente también Vicky Dávila sacó un comunicado, una columna también, atacando al presidente, diciéndole de todo, pero recordemos que esta señora está siendo financiada su medio por un banquero, señores, persiguen sus intereses, sus propios intereses, el poder, el dinero, manejar los hilos invisibles, pues llegando a la presidencia, ¿no? La señora escribió, Petro es una amenaza, se vienen días difíciles, Petro quiere quedarse en el poder. ¿Cuál quiere quedarse en el poder? Esta gente ha manifestado de todas las formas que Petro quiere seguir en el poder, pero hasta el momento no dan tiempos para una constituyente. Hasta el momento no se ha cambiado la constitución para reelección. Entonces, ¿por qué dicen tantas barrabasadas sin ningún sustento? Dice ella, no podemos ser indiferentes, no importa qué lugar ocupemos en la sociedad y qué oficio desempeñaremos.
Se vienen días difíciles, se vienen momentos turbios. Los que nos gobiernan no llegaron al poder para entregarlo. Las elecciones libres y democráticas en el 2026 son un imperativo y eso no es negociable. Esta señora debería renunciar a semana y declararse candidata presidencial, ¿no? Aunque no tiene la preparación para ser una presidenta de la República, pues la señora tiene sed de poder. Hola, Colombia tiene muchos retos, a pesar de que los últimos 30 años han traído importantes avances en materia económica y social. Muchos ciudadanos se sienten estancados y que no progresan, es más, se sienten retrocediendo. A gran parte de la clase dirigente y a los políticos de siempre, con pocas excepciones, les ha faltado entender la problemática de los colombianos de a pie y se han ocupado más de la politiquería y de cómo enriquecerse. Muchos colombianos votaron por Petro, pensando que representaba un cambio. Y ustedes saben, yo no voté por Petro. Hoy, muchos de los que confiaron en el discurso de Petro se sienten engañados y desilusionados. Los primeros 2 años de este gobierno han tenido más escándalos que logros. La inseguridad volvió a aumentar, la economía se estancó, la inflación sigue siendo elevada y La economía se estancó y la inflación sigue siendo elevada. Cuando sabemos que Duque la entregó en 2 dígitos, señores, Gustavo Petro la ha bajado a 7.3 en promedio, ha bajado y la señora miente acá. Que la economía se ha estancado, señores. El 2023 se mantuvo y ahorita en el 2024 ha habido un incremento. ¿Por qué miente esta señora? ¿Cree que los colombianos son idiotas? No, señores, definitivamente no se le puede creer a esta prensa tan marcada de inclinaciones ultraderechistas y que pretende hacer ver lo bueno como malo, ¿no? Sigamos escuchando. ¿Qué decir de la corrupción? Petro se alió con lo peor de la clase política tradicional, se rodeó muy pero muy mal y se desvió de su camino del cambio y del progreso por el que tantos de nuestros compatriotas terminaron votando por él. A ellos no los culpo, sí a la mayoría de políticos, muchos oportunistas y profesionales que se terminaron votando para entregarle la victoria a Petro. Muchos de esos lo hicieron por mero oportunismo y hoy tratan de distanciarse y de disfrazarse de opositores. No les crean, cambian de acuerdo con su conveniencia como los camaleones. Hoy vemos cómo algunos congresistas se dejan comprar, se venden y algunos gremios y empresarios transan por beneficios propios, por plata. La corrupción y la relación torcida basada en intereses particulares de empresarios con políticos en últimas perjudican a los colombianos. Hay que reconocer que esto no es nuevo, pero a la misma vez no se puede normalizar y volver paisaje. Según encuestas recientes, cerca del 70% de colombianos no aprueba la gestión de Petro y una cifra similar no quiere una constituyente. Sin embargo, todo parece indicar que Petro y sus aliados avanzan en ese camino y no se confundan. El objetivo es mantenerse en el poder, apoyados en lo que llaman el poder constituyente. Un engendro que se manda solo, que no respeta reglas, que es dictatorial y que pretende cambiarlo todo a su conveniencia y sin que nadie pueda oponerse. Entonces la indiferencia ciudadana se convierte en su mejor aliado. No podemos ser indiferentes, no importa qué lugar ocupemos en la sociedad y qué oficio desempeñemos. Esta señora no se cansa de destilar veneno, ¿no? De tratar de engañar a la gente, a incautos con todas estas mentiras que ella aquí está diciendo. Definitivamente, día tras día esta señora busca cualquier cosa negativa, así no sea verdad, para empañar la gestión de Gustavo Petro. Pero con Duque sí le colocaba portadas: año de aprendizaje, vamos bien, vamos subiendo. Hasta en las campañas presidenciales decía: Rodolfo despegó, Fico suben las encuestas y demás. Y desencuentra, ¿no? Siempre mintiendo. Tenemos que unirnos en torno a la democracia, a la libertad y a los valores de una sociedad decente que sabe distinguir entre el bien y el mal. Se vienen días difíciles, se vienen momentos turbios. Los que nos gobiernan no llegaron al poder para entregarlo. Las elecciones libres y democráticas en 2026 son un imperativo y eso no es negociable. Solo la unificación de la gran mayoría de los colombianos en torno a unos principios fundamentales logrará contener los planes peligrosos de Petro y los intereses oscuros que lo respaldan. No se trata de ideologías. No podemos perder a Colombia. No perdamos nuestro futuro. Yo pondré mi granito de arena con decisión. Les pido a todos los que piensan igual, sin extremo, ni fundamentalismo, sin odio, sin sed de venganza, que entendamos la gravedad del momento. Luego, habrá espacio para tener diferencias democráticas con respeto, pero hoy la amenaza es muy, pero muy grave. Tenemos que resistir, tenemos que actuar y tenemos que defender la democracia sin vacilaciones ni medias tintas. Esto es lo que dice la señora Vicky Ávila. Pues Gustavo Petro le contestó y la paró en seco diciéndole sus cuantas verdades. A esta señora la financia un grupo económico. Su tarea permanente es calumniarme. ¿Para qué? Para hacer política de extrema derecha. Sabe que la ideología extremista que difunde se basa en 2 pilares: la mentira y el miedo. Y eso es lo que vimos en este video, ¿no? Metiéndole miedo a los colombianos diciendo que es un desastre, que Petro quiere, mejor dicho, ser dictador y demás.
sabe que la táctica comunicacional de la mentira la enseñó Goebbels. Sin embargo, el presidente no puede defenderse porque si no, él es el que ataca, ¿no? La víctima cambia de lugar. Entonces des en cuenta cómo es a conveniencia donde Petro pues se queda con las manos atadas porque si dice algo, dicen que está atacando la libertad de prensa, que cómo así que la gente no se puede expresar, que cómo así que la gente o los periodistas no pueden mentir, que esto es libre pensamiento. Hágame el favor. Entonces cuando calumnian al gobierno, cuando inventan mentiras, cuando se inventan cualquier calumnia para perjudicar a Gustavo Petro, entonces es libertad de expresión. O cuando juegan con la imagen de una persona diciéndole cualquier cantidad de barrabasadas sin tener pruebas, ¿es libertad de expresión? No, señores, aquí tiene que haber un castigo para esta gente que inventa tanta mentira. La señora Vicky Ávila le saca titulares y demás, ¿no? Pues acá, Levi Rincón se pronunció y dijo, Vicky Ávila está casada con el miembro de un clan paramilitar. El papá de Andrea Nieto vinculado en los casos de corrupción del carrusel de la contratación y los sobornos de Odebrecht. Yoir Ackerman, defensor de la multinacional que desplazaba campesinos y financiaba paramilitares. Pacho Santos, financiador del bloque Capital. Darcy Quinn, esposa del corrupto Alberto Ríos Velilla. Claudia Gurizati, defensora a muerte de Carlos Castaño. Luis Carlos Vélez, amigo íntimo de Iván Duque y defensor del clan Char. Néstor Morales, cuñado de Iván Duque y defensor de Álvaro Uribe Vélez. Salud Hernández, escribana de paramilitares. RCN, Caracol, Semana y El Tiempo son una agenda política de banqueros y mega ricos evasores de impuestos. Luis Carlos Sarmiento Angulo, multado por la justicia estadounidense por corrupto. ¿Ese es el periodismo que el presidente Petro no puede cuestionar? ¿Del que no se puede defender? Coman mucha miércoles. Gran hijo de tantas, dice aquí Levi Rincón. Héctor Fabio cita un texto de Germán Ayala y pues él es periodista también. Cuando los dueños de las empresas periodísticas y sus periodistas más obsecuentes asumen a un gobierno y en particular a un presidente de la República como su enemigo, la libertad de prensa se convierte en un derecho a mentir, a tergiversar y ocultar con el firme propósito de ahogar políticamente a ese enemigo. ¿Y qué estamos viendo? Lo están haciendo de una manera impresionante, ¿no? Pero realmente, ¿cómo se puede entonces defender los políticos de esta prensa mordaz como lo está haciendo en este momento, pues Vicky Dávila, María Jimena Duzán y otros periodistas? ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Sin embargo, aquí Gustavo Petro sacó una editorial del periódico Vida donde dice, sus tenebrosas prácticas jamás. Les molesta, les duele y les incomoda que Gustavo Petro sea presidente. Ni un minuto de tregua le han dado sus opositores y enemigos desde que asumió el 7 de agosto del 2022. Para ellos todo es debacle y desesperanza. Desde el primer minuto anunciaron el apocalipsis. Quieren hacer creer que vivamos como en Suiza, sin corrupción, sin pobreza, sin inseguridad ni guerras. Olvidaron escándalos como el de Odebrecht, la chuzada a periodistas, jueces y miembros de la izquierda. Y qué decir del 6.402 jóvenes asesinados fuera de combate, haciéndolos pasar como guerrilleros, o asaltos a la Constitución a través de la GIS política para reelegirse una y otra vez. De esos y calladitos, ¿no? Insisten en hacer creer que el país se empobreció con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, que la democracia más antigua y estable del continente desapareció de la faz de la tierra. En campaña anunciaron que se iban porque nos volveríamos Venezuela. Pronosticaron $1 a 7.000 pesos. Ahora cuando se demuestra que este gobierno es responsable, que la economía tiene índices favorables para su reactivación, acuden a otros frenes de guerra para seguir desestabilizando al gobierno progresista y democrático. Y esto es verdad, acuden a lo que sea. Como no les funciona por este lado, atacan por el otro, ¿no? Increíble esto. Pues varios periodistas y congresistas salieron a defender a María Jimena Duzán también porque se sienten atacados. Y pues una de estas fue Paola Herrera, que dice, María Jimena Duzán no está sola. La que termina fue una semana difícil para la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en Colombia. El presidente Petro, por un desencuentro con María Jimena Duzán, columnista de Cambio, calificó su trabajo como periodismo Mossad. Laura Sarabia, la segunda a bordo, dejó saber que emprenderá acciones legales contra ella. Ese acoso judicial a la prensa no puede permitirse. Esto es lo que dice la señora Paola Herrera. David Luna también dijo, la prensa es buena para Petro, solo si habla de sus denuncias del pasado, o si las investigaciones que publica son contra sus oponentes. Al presidente la libertad de prensa le importa muy poco, como tampoco le ha importado la verdad. Lo que quiere es tener los medios a su servicio. Él estableció que es una guerra contra él, lo volvió personal y la arrogancia no lo deja corregir. Seguirá defendiendo sus mentiras y su incapacidad para gobernar, dice David Luna. La señora Katy Jubinao, increíble, ¿no? Ahí sí caen como moscas estos congresistas. Petro construye una falsa asociación para insinuar una relación entre la FLIT y los paramilitares que mataron a la gente. Uribe construía falsas asociaciones para insinuar relaciones entre la prensa y la guerrilla que mató gente. Qué desgracia estaremos pagando con estos líderes. Ella
trata de relacionar a Álvaro Uribe Vélez con el señor Gustavo Petro y decir prácticamente que son iguales. Hágame el favor. La prensa denunciaba actos de corrupción en el gobierno Uribe. He visto el pacto histórico defender a los periodistas como María Jimena Duzán, cuando María Jimena Duzán hacía acusaciones frente al gobierno Duque, o frente al gobierno Uribe, o frente al gobierno Santos. Aquí, y fue lo que no pude terminar ahorita porque se cortó la llamada, hay un doble estándar, hay un doble rasero de este gobierno que alaba a la prensa cuando la prensa hace lo que a ellos les gusta, o cuando la prensa denuncia causas que el pacto histórico siente como afines, pero le parece que hay que criminalizar a la prensa cuando la prensa hace esas mismas denuncias y esos mismos cuestionamientos ahora hacia ellos. Yo les quiero decir, ahora ustedes tienen el poder, el sujeto de escrutinio ahora son ustedes, y eso no quiere decir que haya ninguna conspiración, eso se llama pesos y contrapesos en una democracia, eso se llama constitución política y el derecho fundamental a la libre expresión, a la libertad de prensa. Dejen de hacerse las víctimas, dejen de hacerse los perseguidos, dejen de hacerse los pobrecitos. Aquí a ustedes se les está haciendo el mismo escrutinio que ustedes le hicieron a proyectos políticos pasados. De manera que aquí lo único que le corresponde a este gobierno es responder cuando la prensa denuncia. ¿Cómo les parece el ataque aquí de la señora Katy Fubinao? ¿Responder qué? ¿Responder las preguntas con cizaña de María Jimena Duzán? Cuando sabemos que los medios de este país, lastimosamente, los tienen los banqueros, los ricos, los que manejan el billete de Colombia. Entonces, lógicamente, aquí, ¿qué objetividad hay en todos estos medios? Por ejemplo, aquí Alejo Toro dice, desde el primero de su gobierno, el presidente Petro ha recibido todo tipo de ataques de parte de los medios de comunicación, especialmente de los que son propiedad de los 4 hombres más ricos de Colombia. Pero si él se defiende, lo tildan de dictador. Increíble. Semana se adueñó, pues lo compró los Gilinski. Ustedes saben ellos qué persiguen, más poder, adueñarse de todas las empresas y demás, ¿no? El señor acá, Sarmiento Angulo, del Tiempo, él compró el Tiempo para manejar su información a su antojo, solo las noticias de relevancia que le importan a él. Ardila Lule. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Los Santo Domingo también. ¿Qué objetividad puede haber en estos medios realmente recalcitrantes, no? Y pues María Jimena Duzán, con todo este borolo de Laura Sarabia, de todo esto que ha dicho la señora, dice que a ella no la van a amedrentar, que no le tiene miedo a nadie. Dice, y hasta escribió una columna, diciendo que ella no está sola y que no la van a callar, ¿no? Y ella dijo, en 4 días el presidente Petro me graduó de enemiga, me acusó de ser una periodista del Mossad y empoderó a Laura Sarabia para que en lugar de que ella respondiera a las preguntas que le había formulado, me anunciara una demanda. ¿Hasta qué punto uno tiene que dejarse de los periodistas? ¿Hasta qué punto uno tiene que aguantar tantas calumnias? ¿Hasta qué punto uno tiene que aguantar preguntas sin pruebas, sembrando cizaña en los colombianos? Ella dice, así me demanden y me señalen de terrorista, eso no va conmigo, no me van a callar. Y aquí le dice un usuario, a usted tienen es que denunciarla al igual que a todo el que calumnie por difamación, eso no es un derecho. También trató de drogadicto al presidente y cree que tiene derecho a hacerlo. La gente tiene y puede reclamar, ¿no? Y esto sí es verdad, ella escribió un artículo diciendo que Gustavo Petro posiblemente tenía una adicción sin pruebas, señores, y entonces Gustavo Petro no se puede defender cuando esta señora dice que es un adicto. Sus ataques se dan luego de que el presidente se fue contra el sionismo. Tan sucia con el presidente y tan pandita con el narcouribismo. Ahí sí se aculilla, dice aquí el usuario, ¿no? Ana Bejarano, por ejemplo, periodista, columnista, abogada, dijo, señor presidente Gustavo Petro, la FLIT es de todos. Es suya también y aún está a tiempo de corregir este camino de estigmatización y mentiras. Mi columna en Los Danieles. También escribió columna atacando a Petro y diciéndole, mejor dicho, que tiene que respetar esto. Pues Petro aquí escribió, mi estimada Ana Bejarano, tengo todo el derecho humano de defenderme de la mentira y la calumnia. A veces se cree que por ser de izquierda puedo ser destruido ante la opinión pública con la falsedad, pues mal haría en enseñarle a la sociedad que congenio con esa práctica. Hace unas décadas se asesinaba a las personas que pensaban diferente. Hoy con otras prácticas se hace lo mismo. A mí me correspondió asumir durante una década la denuncia de la gobernanza paramilitar y otros. Muy pocos periodistas me acompañaron. Era riesgoso en verdad, pero había una realidad objetiva detrás de lo que impedía. Quienes ordenaban el paramilitarismo eran gente de poder. El gran capital tiene periodismo, lo paga, tiene la mayoría de los medios, la gente trabajadora y humilde no. La perspectiva del gran capital, su visión sobre las pensiones, la salud, los grandes negocios con lo público se irradia masivamente. La visión desde la mujer trabajadora, desde la región excluida, desde la víctima del olvido, desde el viejo sin pensión, no se puede expresar. Cuando los jóvenes quisieron expresar sus ilusiones y esperanzas fueron tratados periodísticamente como terroristas y criminales. No soy tan injusto para generalizar. La valentía ha existido y el periodismo de verdad también ha existido. Y siempre lo han perseguido y amordazado. Pero hay periodismo que no es
tan profesional, ¿no? Nomás esto de cambio, un tuit viejo, donde pues cuando se presentó esto de la elección de fiscal, como cambio decía, a esta hora 7 magistrados tuvieron que ser evacuados de la corte en helicóptero, cuando nunca fue verdad, ¿no? Y aquí lo dice un usuario, ojo ahí, respeten la libertad de prensa, dictadores, aquí decía pues Lorena Mesa. Y por último les tenemos aquí las palabras de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, ya pues pronto se nombrará su reemplazo, a ver qué es lo que dice sobre el escándalo de la unidad de riesgo. A quien publicó esa portada, 16 años después le va a tocar de nuevo presentar excusas, como me la presentaron muy en privado. Yo las hubiera preferido más en público y espero pues que actúe con la tranquilidad de un periodista y no con la espectacularidad de una actriz de la política colombiana. Pero aquí estamos hablando de un caso donde usted aparece, donde hay corrupción, corrupción del gobierno. Volvamos, no es un tema periodístico, sí, ministro. no, volvamos no es un tema de una animación de una periodista. Esto es un tema donde el país necesita saber qué pasó con estos Giovanni, es que nadie ha hablado de mí. Es que yo no sé por qué la revista publica eso. Uno tiene que atenerse es a la verdad judicial. Y en la verdad judicial nadie habla de mí. Mire, yo me paré frente al Senado, Giovanni. Usted debió ver esa intervención mía. ¿Sí? Y le pregunté a los senadores, especialmente a los de la oposición, porque se habla de 15 senadores que supuestamente se les había dado un dinero para votar las reformas de este gobierno. Les dije mirando a los ojos en una plenaria, yo pido que aquí levanten la mano si alguna vez algún senador, en especial a los de la oposición, yo le he ofrecido algo para un voto. Nadie levantó la mano. Nadie. No dije le he dado, ni siquiera, no, le he ofrecido. No es mi actuación, yo la mano ahí, ministro, pues eso se reconoce. Yo lo hago. No, ofrecido, no dado, no, ofrecido. Ir y decirle, vea, ayúdeme. Y no, señor ministro, yo no le voy a ayudar a usted por eso, yo no creo en eso. No, ofrecido. No, perdón, Giovanni. Yo he tenido una actuación toda mi vida, no voy a cambiar mi manera de ser. Mis debates son con argumentos. Por ejemplo, el planteamiento que hace aquí pues Luis Fernando Velasco es cierto, ¿no? O sea, lo acusa la revista de Vicky Dávila diciendo que es corrupto, que ha ofrecido, que esto y lo otro, pero no presentan unas pruebas. Se basan en un testimonio de Snyder Pinilla y de este señor Olmedo López, sin pruebas tampoco que han aportado, ¿no? Entonces des en cuenta cómo va pasando esto, señores, y cómo vamos descubriendo que estos medios tradicionales buscan engañar al pueblo y comunicar solo con el poder de estos banqueros, que son los que tienen el billete para ocupar todas las redes sociales. Por eso les pedimos que compartan este video para que ustedes se lleven una idea clara de lo que está haciendo algunos periodistas tradicionales para afectar el gobierno de Petro y pues María Jimena Duzán haciéndose la víctima por todo lado, ¿no? Claro, respaldados por los periodistas de ultraderecha como la FM, Vicky Dávila pues ahí tiene unas diferencias con ella, pero también se refiere a eso por los laditos, la W por ejemplo, mejor dicho, los medios de siempre, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.